Jamás olvidaré aquella noche de octubre en Valencia. La lluvia golpeaba con furia los cristales del restaurante mientras celebrábamos el ascenso que tanto había perseguido en la empresa. 15 años de sacrificio, de madrugadas frente al ordenador, de viajes que me alejaban de casa semanas enteras. Y ahí estaba yo, Ricardo Mendoza, brindando con mis colegas por un futuro que creía brillante, sin imaginar que en cuestión de horas, mi vida se desmoronaría como un castillo de naipes. Elena, mi esposa durante 12 años, se había excusado para ir al baño. Su ausencia se prolongaba más de lo normal, pero estaba tan absorto en las felicitaciones y las palmadas en la espalda que apenas lo noté. Fue Miguel, mi amigo desde la universidad y ahora compañero en la empresa, quien me trajo de vuelta a la realidad con una mirada incómoda. «Deberías revisar tu móvil, Ricardo», susurró apartándome del grupo. «Te ha llegado algo que creo que debes ver». Desconcertado saqué el teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. Una fotografía. Elena y Javier Salcedo, mi jefe directo, besándose apasionadamente en el aparcamiento del restaurante. La fecha. Hace apenas 10 minutos. «Lo siento, hermano», dijo Miguel. «Los vi por casualidad cuando salí a fumar. No supe qué hacer, así que tomé la foto». El zumbido en mis oídos ahogó sus palabras. Recuerdos fragmentados comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Las llamadas que ella cortaba cuando yo entraba en la habitación. Las noches de trabajo que se alargaban misteriosamente. Los mensajes que leía sonriendo para luego borrar con prisa. Sentí náuseas. «¿Estás seguro?», pregunté sabiendo la respuesta. «Completamente. Y no es la primera vez que los veo juntos». Respiré hondo y bebí el resto de mi copa de un solo trago. El champán, que minutos antes me había sabido a celebración, ahora me quemaba la garganta como ácido. Miré alrededor. Mis compañeros seguían riendo, ajenos al cataclismo que acababa de devastar mi mundo. Y entre ellos, Javier Salcedo, regresando tranquilamente a la mesa, acomodándose la corbata con una sonrisa satisfecha. 5 minutos después, Elena volvió. Se deslizó en su asiento junto a mí con naturalidad estudiada. Olía a perfume fresco, recién aplicado. El mismo perfume que yo le había regalado en nuestro último aniversario. «¿Me he perdido algo importante, cariño?», preguntó con una sonrisa que ahora me parecía obscena. Tuve que contener el impulso de mostrarle la fotografía, de gritarle allí mismo, frente a todos. Pero algo dentro de mí, quizás el orgullo herido, o tal vez un instinto más primitivo, me aconsejó esperar, observar, entender el alcance de su traición. «Nada especial», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Solo brindábamos por el futuro. Durante el resto de la cena, mantuve una fachada de normalidad que me consumía por dentro. Estudié cada interacción entre Elena y Javier, las miradas cómplices, los roces aparentemente casuales, la forma en que evitaban dirigirse directamente el uno al otro. Era una coreografía bien ensayada. ¿Cuánto tiempo llevaban interpretándola a mis espaldas? Al volver a casa, Elena parloteaba sobre lo maravillosa que había sido la velada, lo orgullosa que estaba de mí, lo mucho que merecía ese ascenso. Cada palabra me dolía como una puñalada. 12 años juntos, 2 hijos, una hipoteca, vacaciones en Mallorca cada verano, navidades con sus padres en Sevilla, una vida entera construida sobre lo que ahora descubría que era una mentira. Esa noche, mientras ella dormía plácidamente a mi lado, yo permanecí despierto, mirando al techo. Las lágrimas rodaban silenciosas por mis sienes hasta perderse en la almohada. No lloraba solo por la infidelidad, lloraba por la ingenuidad con la que había confiado, por el tiempo desperdiciado, por la humillación de saber que mientras yo luchaba por darnos un futuro mejor, ella encontraba consuelo en los brazos de quien tenía poder sobre mi carrera. Al amanecer, tomé una decisión. No confrontaría a Elena, no todavía. Primero necesitaba saber más, entender la extensión de su engaño, y sobre todo, necesitaba un plan, porque si algo tenía claro en medio de aquel dolor insoportable,
era que no permitiría que se salieran con la suya. Mi matrimonio podría estar destrozado, pero mi dignidad era lo único que me quedaba, y estaba dispuesto a defenderla con las armas que fueran necesarias. Observé su rostro dormido, tan familiar y ahora tan extraño. ¿Quién era realmente esta mujer con la que había compartido mi vida? ¿Cómo podía dormir tan tranquila después de lo que había hecho? La amargura me inundó, pero junto a ella nació algo más. Una determinación fría y calculada. Disfruta mientras puedas, Elena, pensé, porque esto apenas comienza. El despertador sonó como cualquier otro día. Me levanté, me duché y me preparé un café. Elena entró en la cocina, me besó en la mejilla y comentó algo sobre la reunión importante que tenía esa mañana. Yo asentí, sonreí y le deseé suerte. Cualquiera que nos hubiera visto habría pensado que éramos un matrimonio normal, quizás incluso feliz. Nadie habría imaginado que cada palabra, cada gesto cotidiano, me costaba un esfuerzo sobrehumano. «Llegaré tarde hoy», dijo mientras recogía su bolso. «Tenemos una presentación con los nuevos inversores». Mentira. Lo sabía porque había revisado su agenda en el iPad, que dejó descuidadamente abierto la noche anterior. No había ninguna presentación. Solo un hueco en blanco después de las 3, justo cuando Javier solía escaparse de la oficina con la excusa de visitar a un cliente que nunca existió. «No te preocupes», respondí. «Yo recogeré a los niños del colegio». Los niños. Pablo y Lucía. 8 y 6 años. 2 inocentes ajenos al terremoto que sacudía los cimientos de su hogar. Me preguntaba constantemente si Elena pensaba en ellos mientras se revolcaba con Javier, si sentía algún remordimiento, alguna culpa, o si, como empezaba a sospechar, era capaz de compartimentar su vida con una frialdad que yo jamás habría imaginado en ella. Durante los días siguientes, me convertí en un actor consumado. Interpreté el papel del marido confiado, del empleado agradecido, del padre dedicado. Mientras tanto observaba, escuchaba, recopilaba información. Descubrí que su aventura con Javier no era reciente. Llevaban al menos 7 meses viéndose a escondidas. Encontré correos eliminados, mensajes de WhatsApp que ella no había borrado completamente, reservas de hotel a nombre de él pagadas con la tarjeta de empresa. Lo más doloroso fue confirmar que mi ascenso no había sido por mérito propio. En uno de sus intercambios, Javier le aseguraba a Elena que me mantendría contento y ocupado con el nuevo puesto, mientras ellos disfrutaban de más tiempo juntos. Mi carrera, mi orgullo profesional, todo era parte de su estrategia para mantener su sucio secreto. Una tarde, mientras Elena estaba supuestamente en el gimnasio, recibí una llamada de Marisa, su mejor amiga desde la universidad. «Ricardo, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo». Nos encontramos en un café alejado de nuestros círculos habituales. Marisa estaba nerviosa, jugueteaba con su taza sin atreverse a mirarme directamente. «Llevo semanas dándole vueltas a esto», comenzó. «No sé si hago bien, pero no puedo seguir callada. Elena, ella y Javier». «Lo sé», la interrumpí. «Lo descubrí hace una semana». Su rostro mostró alivio y angustia a partes iguales. «¿Y qué vas a hacer?» «Todavía no lo he decidido». Marisa me confesó entonces que no solo sabía de la aventura, sino que Elena le había confiado sus planes de futuro. Planeaba pedirme el divorcio después de Navidades, cuando Javier recibiera su promoción a director regional. Habían calculado todo. Ella se quedaría con la custodia de los niños, con la casa, y yo tendría que pagar una manutención que me dejaría apenas lo justo para sobrevivir. «Dice que Javier puede ofrecerles una vida mejor», explicó Marisa, avergonzada. «Que contigo los niños nunca tendrán las oportunidades que él puede darles». Aquella revelación fue como un puñetazo en el estómago. No solo me engañaba, no solo se burlaba de mí, sino que planeaba arrebatarme a mis hijos con la misma frialdad con la que había traicionado nuestros votos matrimoniales. Esa noche, cuando Elena regresó del gimnasio, con el pelo húmedo de una ducha que no había tomado en ningún vestuario, me encontró revisando álbumes de fotos antiguos. «¿Qué haces?», preguntó, desconcertada por aquella escena inusual. «Recordar», respondí sin levantar la vista de una fotografía de nuestra boda.
A veces es bueno mirar atrás, ¿no crees? Se sentó junto a mí, visiblemente incómoda. Pasé algunas páginas hasta llegar a nuestro viaje a Punta Cana, cuando aún no teníamos hijos. Ella en bikini, sonriendo a la cámara, feliz y relajada. Éramos tan jóvenes, comentó intentando sonar nostálgica. Éramos auténticos, corregí, cerrando el álbum con suavidad. O al menos yo lo era. Su expresión cambió. Por un momento, creí ver miedo en sus ojos. Sospecharía que yo sabía la verdad, pero rápidamente recuperó la compostura y se levantó, alegando cansancio. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana me levantaba con un peso en el pecho que apenas me dejaba respirar. Cada noche me acostaba junto al cuerpo de una extraña, fingiendo normalidad mientras mi mente trabajaba incansable, diseñando, planeando, preparándome. En la oficina, soportaba las reuniones con Javier, sus comentarios paternalistas, sus consejos sobre cómo gestionar el nuevo equipo que tenía a mi cargo. A veces me preguntaba por Elena, por cómo llevaba ella lo de mi ascenso, si estaba orgullosa de su marido. Cada palabra suya estaba cargada de un doble sentido que solo yo captaba, de una burla velada que me hacía apretar los puños bajo la mesa. Pero no perdí los nervios. No mostré ni un atisbo de lo que realmente sentía, porque mientras ellos creían tenerlo todo bajo control, mientras se regodeaban en su aparente victoria, yo acumulaba pruebas, trazaba conexiones, descubría irregularidades en la gestión financiera de Javier que iban mucho más allá de usar la tarjeta de empresa para sus escapadas románticas. Y entonces, un día, encontré la llave. No una llave física, sino la información que necesitaba, el punto débil que haría tambalearse todo su castillo de mentiras. Fue como si el universo, después de castigarme con aquel dolor insoportable, me ofreciera por fin una salida, una oportunidad de recuperar no ya mi matrimonio, que daba por perdido, sino algo mucho más valioso, mi dignidad. Aquella noche, mientras Elena dormía, salí al balcón de nuestro apartamento. Las luces de Valencia parpadeaban bajo un cielo despejado. Respiré profundamente el aire fresco de noviembre, y por primera vez en semanas, sentí que una sonrisa auténtica se dibujaba en mis labios. La partida estaba a punto de comenzar, y esta vez, yo tenía las mejores cartas. Diciembre llegó con su ambiente festivo, luces navideñas en las calles y villancicos en los centros comerciales. Para cualquier familia, era tiempo de unión y celebración. Para mí, era el momento de poner en marcha mi estrategia. La información que había descubierto sobre Javier era dinamita pura. Desviación de fondos de la empresa para inversiones personales, contratos amañados con proveedores fantasma, comisiones ilegales. Todo perfectamente documentado, gracias a archivos que él mismo había dejado desprotegidos en el servidor de la compañía, confiado en que nadie se atrevería a cuestionar sus métodos. Lo más irónico era que mi nuevo puesto me daba acceso precisamente a esas áreas que él había manipulado durante años. ¿Realmente creía que yo era tan inepto como para no darme cuenta? ¿O simplemente estaba tan cegado por su arrogancia que no consideró las consecuencias? Cualquiera que fuese la razón, había cometido un error fatal. Mi plan tenía varias fases, todas cuidadosamente calculadas. No se trataba de una venganza impulsiva nacida del despecho. Era una operación quirúrgica diseñada para exponer la verdad y recuperar el control de mi vida sin convertirme en el villano de la historia. La primera pieza se movió cuando invité a cenar a Carlos Montero, director financiero de la empresa y antiguo mentor de Javier. Elegí un restaurante discreto cerca del puerto, donde la música suave y la iluminación tenue garantizaban conversaciones privadas. Me alegra que por fin aceptaras mi invitación, dije mientras brindábamos. Siempre he admirado tu integridad en un mundo donde escasea. Carlos sonrió, claramente halagado pero también intrigado por mi repentino interés en cultivar nuestra relación profesional. La integridad es un lujo costoso en los negocios, Ricardo, pero duermo tranquilo por las noches y eso no tiene precio. Era la apertura perfecta. Durante las siguientes 2 horas, sin acusar directamente a Javier, fui sembrando dudas sobre ciertas inconsistencias que había notado en los informes financieros.
Le mostré algunos documentos, no todos, solo lo suficiente para despertar su curiosidad profesional y su sentido del deber. Podría no ser nada, comenté mientras pagaba la cuenta. Pero si yo fuera el director financiero, querría revisar estos números más de cerca. Carlos asintió pensativo. Déjame esto conmigo. Te llamaré en unos días. No necesité esperar tanto. A la mañana siguiente, Carlos solicitó una reunión urgente con el comité ejecutivo. Yo no estaba invitado, pero Miguel me mantuvo informado en tiempo real. Aparentemente, Javier tuvo que dar explicaciones apresuradas sobre discrepancias que no podía justificar fácilmente. La semilla estaba plantada. La segunda fase implicaba a Elena. Una tarde, fingiendo buscar unos documentos para los niños, accidentalmente, dejé a la vista evidencia parcial de la investigación interna que se estaba llevando a cabo sobre Javier. No mencioné nada, pero noté cómo palidecía al hojear los papeles que yo había dejado estratégicamente en mi escritorio. Esa noche, mientras cenábamos, Elena estuvo inusualmente callada. Los niños monopolizaron la conversación con anécdotas del colegio, ajenos a la tensión que flotaba entre sus padres. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó finalmente cuando estábamos solos en la cocina. Mejor que nunca, respondí con una sonrisa tranquila. De hecho, creo que pronto podría haber cambios importantes. ¿Qué tipo de cambios? Es pronto para hablar, pero digamos que algunas personas podrían estar ocupando puestos que no merecen. La verdad siempre sale a la luz, ¿no crees? La vi tragar saliva, nerviosa. Su teléfono sonó inmediatamente después. Se alejó para contestar, pero pude escuchar fragmentos de su conversación. No ahora. Es arriesgado. Podría sospechar. No necesitaba ser un genio para saber con quién hablaba. Los días siguientes fueron un sutil juego de ajedrez. En la oficina, mantenía una actitud colaboradora con Javier, incluso ofreciéndome a ayudarle con proyectos que sabía que estaban bajo escrutinio. En casa, actuaba como si nada hubiera cambiado, aunque dejaba caer comentarios ocasionales sobre sorpresas y revelaciones en la empresa que hacían que Elena estuviera cada vez más inquieta. La tercera fase comenzó con una invitación inesperada. La empresa organizaba su tradicional cena de Navidad, y este año, debido a mi reciente ascenso, me habían pedido que diera un breve discurso sobre innovación y futuro. Acepté encantado, por supuesto. Elena insistió en comprar un vestido nuevo para la ocasión. La acompañé al centro comercial, opinando sobre colores y estilos como si realmente me importara cómo luciría, mientras brindaba junto al hombre con el que me traicionaba. Elegimos un modelo rojo intenso que, según la dependienta, destacaba su belleza natural. Yo solo podía pensar en lo apropiado que era el color para lo que estaba por venir. La noche de la cena, mientras Elena se arreglaba, recibí una llamada de Carlos. «Está hecho», dijo sin preámbulos. «La auditoría ha confirmado todo lo que sospechábamos. El consejo se reunirá después de las fiestas para decidir cómo proceder, pero entre tú y yo, Javier está acabado». «Gracias por informarme», respondí, controlando mi satisfacción. «Supongo que esta noche será interesante. Ni se te ocurra decir nada en la cena», me advirtió. «Esto es confidencial hasta que el consejo tome una decisión formal». «Por supuesto». Mis labios están sellados. Colgué justo cuando Elena salía del baño, radiante en su vestido rojo, ignorante de que aquella noche no sería la celebración que esperaba. El salón del hotel estaba decorado con exquisito gusto navideño. Mesas redondas con centros de flores rojas y blancas. Un árbol de Navidad de 4 metros en una esquina. Personal de servicio circulando con bandejas de champán. Elena se separó de mí casi inmediatamente, con la excusa de saludar a unas compañeras. La observé dirigirse directamente hacia donde estaba Javier, intercambiar unas palabras tensas, y luego alejarse visiblemente contrariada. Durante la cena me comporté como el empleado modelo, conversando animadamente, riendo de las bromas del director general, mostrando interés por las familias de mis colegas. Nadie habría adivinado el torbellino que rugía en mi interior mientras esperaba el momento adecuado. Finalmente, después del postre me invitaron a subir al pequeño escenario para mi discurso. Llevaba el texto preparado en el bolsillo interior de mi chaqueta,
pero sabía que no lo necesitaría. Las palabras que iba a pronunciar estaban grabadas a fuego en mi mente. Buenas noches a todos. Comencé con voz clara y firme. Es un honor estar aquí esta noche, celebrando no solo las fiestas, sino también los logros de nuestra empresa durante este año. Hice una pausa, mirando directamente a Javier, que me devolvió una sonrisa tensa. Se nos ha pedido que hablemos de innovación y futuro. Y no hay futuro sin transparencia, sin honestidad, sin integridad. El silencio se hizo en la sala. Todos los ojos estaban fijos en mí. Vi a Elena removerse incómoda en su asiento, a Carlos enderezarse, alerta. Algunos de ustedes ya saben que se ha estado llevando a cabo una investigación interna sobre ciertas irregularidades financieras. Un murmullo recorrió las mesas. Javier palideció visiblemente. No voy a entrar en detalles esta noche. No sería apropiado, pero sí quiero compartir con todos ustedes una reflexión personal sobre lo que he aprendido en los últimos meses. Respiré hondo y continué. He aprendido que a veces las personas en las que más confiamos son las que más daño pueden hacernos. He aprendido que la lealtad es un valor en extinción, tanto en los negocios como en la vida personal. Y sobre todo, he aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a vivir en una mentira. Mis ojos se encontraron con los de Elena. Estaba pálida, inmóvil, como una estatua de cera en medio de un incendio. Por eso, esta noche quiero anunciar dos cosas. Primero, que a partir de enero asumiré la dirección del departamento que hasta ahora lideraba Javier Salcedo, por decisión unánime del Consejo. La sorpresa fue general. Nadie, excepto Carlos y yo, sabía que esta decisión ya estaba tomada. Y segundo, que mi esposa Elena y yo hemos decidido separarnos. El silencio se hizo tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Elena se levantó bruscamente, derribando su copa. Javier parecía a punto de desmayarse. Les pido disculpas por compartir algo tan personal en un evento profesional, pero dadas las circunstancias, me parecía lo más honesto. Después de todo, las razones de ambos anuncios están íntimamente relacionadas. Dejé que el significado de mis palabras flotara en el aire unos segundos antes de continuar. Brindemos por un futuro basado en la verdad. Por dolorosa que sea, siempre nos hará libres. Levanté mi copa mientras bajaba del escenario, consciente del caos contenido que había desatado. Mi venganza no había sido un acto violento ni escandaloso. Había sido precisa, calculada y, sobre todo, devastadoramente efectiva. El silencio en el coche durante el regreso a casa fue absoluto. Elena miraba por la ventanilla, su perfil recortado por las luces intermitentes de la ciudad. No había lágrimas en sus ojos, solo una rigidez en su mandíbula que delataba su furia contenida. Yo conducía tranquilo, casi liberado, como si hubiera dejado caer una mochila de piedras que llevaba cargando durante meses. Cuando por fin habló, su voz sonaba extrañamente controlada. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Has arruinado tu carrera. Has humillado a Javier delante de toda la empresa. Nos has humillado a los dos. Solté una risa breve, incrédula. ¿Mi carrera? ¿Eso es lo que te preocupa? Acabo de anunciar que seré el nuevo director de departamento. Y en cuanto a la humillación, ¿de verdad crees que tienes derecho a quejarte? Llegamos a casa. La niñera que cuidaba a Pablo y Lucía nos informó que los niños dormían plácidamente. Le pagué, añadiendo una generosa propina por las horas extras, y la acompañé a la puerta. Cuando regresé al salón, Elena ya había servido 2 copas de whisky. Necesitamos hablar como adultos, dijo ofreciéndome una. Sin escenas melodramáticas como la de esta noche. Tomé la copa, observando el líquido ámbar a contraluz. ¿Sabes qué es lo más irónico, Elena? Que durante semanas he fantaseado con este momento, con ver tu cara cuando descubrieras que lo sabía todo. Pero ahora que ha llegado, solo siento lástima. ¿Lástima? Sus ojos centellearon peligrosamente. No te atrevas a compadecerme, Ricardo. No tienes ni idea de por qué hice lo que hice. Ilumíname entonces. Explícame qué justifica traicionar a tu marido con su jefe. Explícame por qué planeabas dejarme después de Navidad
llevarte a mis hijos y exprimirme económicamente mientras yo seguía trabajando para el hombre que se acostaba con mi mujer. Su rostro perdió color. ¿Cómo sabes eso? Eso no importa ya. Lo que importa es que lo sé, como también sé lo de las cuentas en Andorra, los contratos amañados y todas las trampas que Javier ha estado haciendo con el beneplácito del consejo, o al menos, con el beneplácito que tenía hasta ahora. Elena dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco. No puedes probar nada. Ya lo he hecho. ¿Por qué crees que me han dado su puesto? La auditoría terminó hace 3 días. Si no lo han arrestado ya es porque han preferido darle la oportunidad de dimitir discretamente después de las fiestas. Un último gesto de respeto por sus años en la empresa. Se dejó caer en el sofá, repentinamente agotada. Por primera vez desde que la conocía, vi miedo genuino en sus ojos, no por mí, sino por las consecuencias que se avecinaban. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. Eso depende en parte de ti. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. ¿Qué significa eso exactamente? Me senté frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Significa que si intentas quitarme a mis hijos, o arruinarme económicamente, usaré todo lo que sé contra ti. No solo tu aventura, sino tu complicidad en los negocios sucios de Javier. Yo no sabía nada de eso, protestó débilmente. ¿No? Las transferencias a tu cuenta personal dicen lo contrario. ¿De verdad creías que no investigaría a fondo? Un silencio pesado cayó entre nosotros. Finalmente Elena se levantó y se dirigió al dormitorio. La escuché abrir cajones, mover perchas en el armario. Cuando regresó, llevaba una pequeña maleta. Me iré esta noche. Volveré mañana cuando los niños estén despiertos para explicarles algo. Asentí. Es lo mejor. Y Elena, por el bien de Pablo y Lucía, intentemos que esto sea lo menos traumático posible para ellos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Por un momento, vi un destello de la mujer de la que me había enamorado años atrás. Pero ese destello se apagó tan rápido como había aparecido. Lo siento, dijo finalmente. No por Javier, sino por nosotros. Por lo que éramos y ya no seremos. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé solo en el salón de lo que hasta esa noche había sido nuestro hogar. No sentí la euforia que había anticipado, ni siquiera alivio, solo un enorme vacío, y la certeza de que a partir de ahora, nada sería fácil. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. La noticia de la dimisión de Javier se filtró antes de lo previsto, generando un tsunami de rumores en la empresa. Algunos se acercaron a mí con miradas de compasión mal disimulada, otros con curiosidad morbosa apenas contenida. Miguel, fiel a su amistad, se encargó de mantener a los entrometidos a raya. «Te has convertido en una leyenda», me dijo durante un café. «La mitad de la oficina te admira por tu sangre fría y la otra mitad te teme». No buscaba ni admiración ni temor, respondí. Solo justicia. ¿Y la has conseguido? Reflexioné antes de contestar. Creo que sí, aunque el precio ha sido alto. Elena y yo acordamos una separación temporal mientras gestionábamos el divorcio. Ella se instaló en un apartamento cercano para facilitar las visitas con los niños. Explicarles la situación fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pablo, con su lógica implacable de 8 años, quería saber exactamente por qué mamá y papá ya no se querían. Lucía simplemente lloró, aferrada a su oso de peluche, preguntando si era por algo que ella había hecho mal. «Nunca jamás es culpa vuestra», les aseguré, abrazándolos con fuerza. A veces los adultos cometen errores, se hacen daño sin querer y necesitan tiempos separados. Pero eso no cambia lo mucho que os queremos a los dos. A medida que pasaban las semanas, una nueva rutina empezó a establecerse. Elena recogía a los niños los viernes y los devolvía los domingos por la tarde. Durante la semana, yo malabarizaba mis nuevas responsabilidades en la empresa con las tareas domésticas y escolares. No era fácil, pero descubrí en mí una capacidad de adaptación que desconocía. La situación con Javier tuvo un giro inesperado cuando, en lugar de aceptar silenciosamente su destino, decidió contraatacar. Me envió un mensaje amenazador, insinuando que tenía información que podría perjudicarme. Lo ignoré,
confiado en que no tenía nada que temer. Mi sorpresa fue mayúscula cuando 2 días después recibí una llamada de Carlos. Javier está intentando negociar con el consejo, me informó. Dice que puede demostrar que fuiste tú quien manipuló los documentos para incriminarlo. Eso es absurdo, respondí, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. Lo sé, pero ha presentado algunos correos electrónicos bastante convincentes. Aparentemente alguien con tu usuario accedió a los archivos financieros justo antes de que empezara la investigación. Comprendí inmediatamente lo que había sucedido. Elena tenía mi contraseña, por supuesto. Probablemente había intentado eliminar o alterar pruebas cuando empezó a sospechar que yo sabía algo. Necesito tiempo para aclarar esto, dije. Te aseguro que es una estratagema desesperada. Aquella noche, esperé a que los niños se durmieran y llamé a Elena. Sin rodeos le pregunté directamente por su intromisión en mi ordenador. Su silencio inicial fue toda la confirmación que necesitaba. Fue idea de Javier, admitió finalmente. Dijo que era solo para protegernos, para saber qué sospechabas. ¿Te das cuenta de que ahora está usando eso para acusarme de falsificar pruebas contra él? Otro silencio. Y luego, lo siento, Ricardo. De verdad que lo siento. Por primera vez percibí arrepentimiento genuino en su voz. No por haberme sido infiel, sino por haber contribuido a una injusticia que podría costarme mucho más que mi matrimonio. Necesito que declares la verdad, dije. Que admitas que fuiste tú quien accedió a mi cuenta bajo instrucciones de Javier. Eso podría tener consecuencias legales para mí, objetó. No tantas como las que tendrá para mí ser acusado falsamente de manipular evidencias corporativas. Piensa en los niños, Elena. ¿Qué les pasará si su padre es procesado por un delito que no cometió? Después de una larga pausa, suspiró. Está bien. Hablaré con Carlos mañana. Pero quiero algo a cambio. ¿Qué? Quiero la custodia compartida. 50-50. Y quiero que retires cualquier acusación sobre mi complicidad en los negocios de Javier. Era un precio alto, pero no tenía muchas opciones. De acuerdo, pero con una condición, que nunca bajo ninguna circunstancia permitas que Javier se acerque a nuestros hijos. Eso no será un problema, respondió con amargura. No he sabido nada de él desde que estalló el escándalo. Al día siguiente, Elena cumplió su palabra. Se reunió con Carlos y confesó su intromisión en mi cuenta. También proporcionó correos y mensajes que demostraban cómo Javier la había manipulado para obtener información. Su testimonio fue crucial para desmontar la contraofensiva de Javier y reforzar el caso contra él. Una semana después, mientras cenaba solo en casa, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de Javier embarcando en un avión con destino a México, acompañado de un texto escueto. No creas que esto ha terminado. No respondí. No hacía falta. Porque si algo había aprendido durante aquellos meses de infierno, era que algunas batallas no se ganan contraatacando, sino sabiendo cuándo retirarse y cuándo avanzar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para avanzar. La primavera llegó a Valencia con una explosión de color y aroma a azahar. Habían pasado casi 4 meses desde aquella fatídica noche de la cena de Navidad, y mi vida se había transformado por completo. La empresa atravesaba una reestructuración profunda tras el escándalo de Javier, y yo me encontraba en el epicentro de ese terremoto corporativo, intentando reconstruir la confianza de clientes e inversores. Necesitamos un nuevo comienzo, una imagen renovada, me dijo el director general durante una reunión. Y tú eres la cara perfecta para eso, Ricardo. El hombre que tuvo la integridad de denunciar la corrupción a pesar de los costes personales. Sonreí con cierta ironía. Si supiera que mis motivaciones habían sido mucho menos nobles, quizás no me miraría con esa admiración, pero acepté el papel que me ofrecían porque me proporcionaba estabilidad y, sobre todo, porque me permitía pasar más tiempo con mis hijos. Pablo y Lucía se adaptaban lentamente a nuestra nueva realidad. La custodia compartida funcionaba razonablemente bien, aunque no sin tropiezos ocasionales. Elena y yo manteníamos una relación cordial por el bien de los niños, comunicándonos principalmente a través de mensajes y breves conversaciones durante los intercambios de custodia.
Una tarde, mientras ayudaba a Lucía con sus deberes de matemáticas, mi hija me sorprendió con una pregunta inesperada. «Papá, ¿tú sigues queriendo a mamá?» Dejé el lápiz sobre la mesa y la miré a los ojos. Esos ojos enormes y sinceros que me recordaban tanto a mí mismo antes de que la vida me endureciera. El cariño nunca desaparece del todo, cariño. Tu madre y yo compartimos muchas cosas importantes, sobre todo a vosotros. Pero a veces, el amor entre adultos cambia, se transforma. ¿En qué se transforma? Medité mi respuesta. En respeto, en el deseo de que la otra persona esté bien aunque ya no estemos juntos. ¿Y mamá ya no te quiere? Esas son preguntas que deberías hacerle a ella. Respondí con suavidad. Pero lo que sí sé con toda seguridad es que los dos os queremos más que a nada en el mundo. Lucía asintió, aparentemente satisfecha, y volvió a concentrarse en sus ejercicios. Yo me quedé pensando en mi propia respuesta. ¿Realmente deseaba que Elena estuviera bien? Parte de mí quería creer que sí, que había superado el rencor y el dolor. Otra parte, sin embargo, seguía sangrando cada vez que recordaba su traición. El tiempo, dicen, lo cura todo. Pero algunos días la herida parecía tan fresca como el primer momento, especialmente cuando me encontraba solo en casa, rodeado de fotografías familiares que ahora parecían pertenecer a una vida que ya no era la mía. Para combatir esa soledad, comencé a reconectar con viejos amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Recuperé mi afición por el ciclismo, uniéndome a un grupo que salía los domingos que no tenía a los niños. Retomé la lectura, devorando novelas que me transportaban lejos de mi realidad. Poco a poco, empecé a redescubrirme a mí mismo, a recordar quién era yo antes de ser el marido de Elena. Miguel, siempre presente, me animó a probar una aplicación de citas. «No digo que busques nada serio», insistió mientras tomábamos unas cervezas después del trabajo. «Solo, conoce gente nueva, diviértete un poco». Accedí más por curiosidad que por convicción. La idea de intimar con otra mujer me resultaba extraña, casi como una infidelidad a un matrimonio que ya no existía. Aún así, creé un perfil sencillo, sin grandes expectativas. Para mi sorpresa, las conversaciones resultaron más fáciles de lo que imaginaba. Algunas mujeres me atraían intelectualmente, otras compartían mis aficiones. Hubo cafés, cenas, algún paseo por la playa. Nada trascendental, pero cada encuentro me ayudaba a recuperar la confianza en mí mismo que había perdido. Fue durante esa etapa cuando recibí la noticia. Javier había sido detenido en México tras una orden internacional. Al parecer, sus negocios turbios iban mucho más allá de lo que habíamos descubierto inicialmente, incluyendo conexiones con el blanqueo de capitales para organizaciones poco recomendables. Elena me llamó apenas media hora después de que la noticia se hiciera pública. «¿Lo has visto?», preguntó sin saludar. «Acabo de enterarme. Quiero que sepas que no tenía ni idea del alcance de todo eso. Nunca lo supe». Su voz sonaba temblorosa, asustada. Por un momento, sentí el impulso de consolarla, de decirle que todo estaría bien. Pero me contuve. «Te creo», dije simplemente. «Gracias», respondió tras una pausa. «Eso significa mucho para mí». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, observando cómo el sol se ponía sobre la ciudad. Sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio por saber que Javier enfrentaría la justicia, pero también una inesperada compasión hacia Elena. Quizás ella también había sido, a su manera, una víctima de la manipulación de aquel hombre. Esa noche, releí viejos mensajes de amor que Elena me había enviado años atrás, cuando nuestro matrimonio aún era sólido. No lo hice por masoquismo, sino como parte de un ejercicio de despedida. Necesitaba recordar que hubo cosas buenas, momentos de felicidad genuina, antes de cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. La semana siguiente trajo consigo un nuevo desafío. La empresa me ofreció un traslado a Madrid para liderar la expansión de nuestras operaciones en el centro del país. Era una oportunidad excepcional desde el punto de vista profesional, pero significaba replantearse los acuerdos de custodia con Elena. Cuando se lo comuniqué, su reacción me sorprendió. «Deberías aceptarlo»,
dijo mientras tomábamos un café en un lugar neutral, lejos de nuestros respectivos hogares. Es una gran oportunidad para ti. Pero, ¿y los niños? Podemos buscar una solución. Tal vez pasen más tiempo contigo durante las vacaciones, y yo pueda visitarlos en Madrid algunos fines de semana. La miré con desconfianza. ¿Por qué eres tan comprensiva de repente? Elena suspiró, revolviéndose incómoda en su silla. Porque te lo debo, Ricardo. Después de todo lo que ha pasado, te mereces esta oportunidad, y los niños se merecen ver a su padre realizado y feliz. Por primera vez desde nuestra separación, sentí que manteníamos una conversación adulta y sincera, sin reproches ni agendas ocultas. Era refrescante, y me hizo pensar que quizás con el tiempo podríamos construir una relación cordial basada en el respeto mutuo. Hay algo más que deberías saber, añadió después de un silencio. Me han ofrecido un trabajo en Barcelona. ¿Barcelona? Eso complica aún más las cosas. Lo sé, pero es una buena oportunidad para mí también. Un nuevo comienzo, lejos de todo, de los rumores, de las miradas de lástima, de los recuerdos. Nos quedamos en silencio, sopesando las implicaciones de nuestras respectivas ofertas laborales. Finalmente, propuse lo que parecía la única solución razonable. ¿Y si lo consultamos con los niños? Son lo suficientemente mayores para tener voz en esto. Elena asintió. Me parece justo. Esa misma tarde, reunimos a Pablo y Lucía y les explicamos la situación con toda la claridad que permitía su edad. Para nuestra sorpresa, reaccionaron con una madurez asombrosa. Podríamos pasar el verano con papá en Madrid y el resto del año con mamá en Barcelona, sugirió Pablo, siempre práctico. Y en Navidad podríamos turnarnos. ¿Y podemos viajar en ave solos?, preguntó Lucía, emocionada ante la perspectiva de una pequeña aventura. Elena y yo intercambiamos una mirada de asombro. Nuestros hijos, a quienes tanto temíamos dañar con nuestra separación, estaban encontrando soluciones creativas donde nosotros solo veíamos problemas. Podría funcionar, admití, aunque tendríamos que organizarnos muy bien. Siempre podemos ajustar el plan sobre la marcha, añadió Elena. Lo importante es que sepáis que, viva donde viva cada uno, siempre seremos vuestros padres. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena y yo nos quedamos en el salón, ultimando detalles prácticos. Por primera vez en meses, la tensión entre nosotros había disminuido, reemplazada por una especie de camaradería pragmática. No éramos amigos, probablemente nunca volveríamos a serlo, pero habíamos encontrado un terreno común en el bienestar de nuestros hijos. ¿Sabes? A veces me pregunto cómo habría sido todo si te hubiera contado la verdad desde el principio, dijo Elena de repente. Si hubiera tenido el valor de admitir que me había enamorado de otra persona, en lugar de mentir y engañar. La miré, sorprendido por su repentina sinceridad. Probablemente seguiría doliendo, pero al menos habría habido honestidad. Lo siento, Ricardo. No por enamorarme de Javier, eso simplemente sucedió. Pero sí por cómo manejé las cosas, por el daño que te causé. No respondí inmediatamente. Parte de mí quería aferrarme al rencor, a la justificación de mi venganza, pero otra parte, quizás la más sabia, comenzaba a comprender que el perdón no era un regalo para ella, sino para mí mismo. Yo también lo siento, dije finalmente, no por haber expuesto la verdad, sino por cómo lo hice, por haber usado tu humillación pública como arma. Elena asintió, aceptando mis palabras. No era una reconciliación, ni siquiera un verdadero perdón. Era simplemente el reconocimiento mutuo de nuestros errores, el primer paso hacia algo que se parecía vagamente a la paz. Cuando se marchó, me quedé sentado en el sofá, sintiendo una extraña ligereza. El futuro seguía siendo incierto, con más preguntas que respuestas. Madrid, Barcelona, nuevos trabajos, nuevas rutinas para los niños. Todo era un salto al vacío. Pero por primera vez en mucho tiempo ese vacío no me aterrorizaba. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas ni sobresaltos. Y al despertar, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana, sentí que algo había cambiado dentro de mí.
No era felicidad, no todavía, pero se le parecía bastante. Madrid me recibió con su característica mezcla de caos y vitalidad. Alquilé un piso en Chamberí, un barrio familiar con buenos colegios para cuando los niños estuvieran conmigo. La empresa me había instalado en una oficina espaciosa con vistas al Paseo de la Castellana, y mi equipo, aunque inicialmente cauto con el recién llegado de Valencia, pronto reconoció mi valía profesional. Los primeros meses fueron un torbellino de reuniones, presentaciones y viajes. Me sumergí en el trabajo con una dedicación que rayaba en la obsesión, quizás como forma de llenar el vacío que sentía cada vez que regresaba a un piso silencioso, sin las risas de Pablo y Lucía, sin la familiar rutina familiar que había estructurado mi vida durante años. Las videollamadas nocturnas con los niños se convirtieron en mi ancla emocional. Me contaban sus aventuras escolares, sus amigos en Barcelona, los lugares que Elena les había mostrado. A veces sentía una punzada de celos al escucharlos hablar con entusiasmo de su nueva vida, pero me esforzaba por mostrar interés y alegría por ellos. ¿Y tú, papá?, preguntaba Lucía invariablemente. ¿Has hecho amigos en Madrid? La verdad era que no. Había compañeros de trabajo con los que ocasionalmente tomaba una cerveza, pero nada que pudiera llamarse amistad. Mi vida social se había reducido a intercambios superficiales, conversaciones profesionales y alguna cita esporádica que nunca progresaba más allá de la segunda salida. Fue durante uno de esos fines de semana solitarios cuando recibí una llamada inesperada. Elena, con voz tensa, me informó que no podría traer a los niños para su visita programada. Pablo tiene fiebre alta. El médico dice que es solo un virus, pero no es conveniente que viaje. Entiendo, respondí, intentando ocultar mi decepción. Llevaba semanas anticipando esa visita. Había planeado excursiones, comprado entradas para un musical que Lucía quería ver. Lo siento, Ricardo. Sé cuánto esperabas este fin de semana. Hubo una pausa, y luego añadió, podrías venir tú a Barcelona. Los niños estarían encantados, y... bueno, tengo habitación de invitados. La propuesta me tomó por sorpresa. No había pisado Barcelona desde nuestra separación, y la idea de quedarme en casa de Elena, de ver cómo había reconstruido su vida sin mí, me generaba sentimientos encontrados. No quiero incomodarte, añadí rápidamente ante mi silencio. No, está bien. Iré. Por los niños. El viaje en tren me dio tiempo para reflexionar. Habían pasado casi 10 meses desde aquella noche en que mi mundo se desmoronó. 10 meses de dolor, rabia, venganza y finalmente, una lenta reconstrucción personal. ¿Estaba realmente preparado para ver a Elena en su nuevo entorno, para confrontar físicamente la realidad de nuestra separación definitiva? Barcelona me recibió con un sol radiante que contrastaba con mi estado de ánimo. El piso de Elena estaba en l'Eixample, un barrio elegante pero acogedor. Cuando abrió la puerta me sorprendió lo diferente que la encontré. Llevaba el pelo más corto, vestía de forma más casual, y había en su rostro una serenidad que no recordaba. Gracias por venir, dijo haciéndose a un lado para dejarme entrar. Pablo está en su habitación. La fiebre ha bajado, pero sigue bastante decaído. Lucía apareció corriendo por el pasillo y se lanzó a mis brazos con tanta fuerza que casi me hizo perder el equilibrio. Su entusiasmo disipó inmediatamente mi incomodidad inicial. Papá, tienes que ver mi habitación, y tenemos un parque justo enfrente. Y mi cole tiene una piscina. La seguí, agradecido por su energía que llenaba los silencios incómodos entre Elena y yo. La habitación de Pablo estaba en penumbra. Mi hijo mayor levantó la cabeza de la almohada cuando entré, y una débil sonrisa iluminó su rostro pálido. Siento haber estropeado el fin de semana, murmuró. Me senté a su lado, acariciando su frente aún caliente. No has estropeado nada. Lo importante es que te recuperes pronto. El fin de semana transcurrió en una extraña domesticidad. Ayudé a Elena con las tareas cotidianas, jugué juegos de mesa con Lucía, leí cómics con Pablo mientras se recuperaba. Por momentos, casi parecíamos una familia normal, como si el último año nunca hubiera ocurrido. El domingo por la tarde, mientras los niños dormitaban frente a una película, Elena me ofreció un café en la pequeña terraza del piso.
La ciudad se extendía bajo nosotros, bañada por la luz dorada del atardecer. «Te sienta bien, Barcelona», comenté, rompiendo el silencio. Elena sonrió levemente. «Es un nuevo comienzo. Para todos». «¿Eres feliz?», pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. Más sorprendente aún fue darme cuenta de que realmente me importaba la respuesta. Ella reflexionó antes de contestar. «Estoy en paz. No sé si eso es lo mismo que ser feliz. ¿Y tú? ¿Eres feliz en Madrid?» «Estoy ocupado», respondí con una media sonrisa. «Tampoco sé si eso cuenta como felicidad». Elena me observó por encima del borde de su taza. «Siempre fuiste más que tu trabajo, Ricardo, incluso cuando tú mismo no lo veías». Sus palabras me desconcertaron. ¿Era posible que ella hubiera entendido aspectos de mí que yo mismo desconocía? «Hay algo que nunca te pregunté», dije después de un largo silencio. «¿Por qué Javier? De todos los hombres posibles, ¿por qué él?». Elena dejó su taza y suspiró profundamente. «No hay una respuesta sencilla. No fue por su poder o su posición, si eso es lo que piensas. Fue, no sé, me prestó atención cuando me sentía invisible. Me escuchaba cuando tenía la sensación de que tú solo me oías. Yo trabajaba para darnos una vida mejor». Protesté débilmente. «Lo sé, y te lo agradezco. Pero en algún momento, la vida que estabas construyendo para nosotros se convirtió en una vida sin nosotros». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que siempre había estado ahí, esperando a ser reconocida. No justificaban su traición. Nada podría hacerlo. Pero arrojaban luz sobre un fracaso compartido, sobre responsabilidades que yo había eludido enfrentar. Cuando descubrí lo vuestro, confesé, lo que más me dolió no fue la infidelidad en sí, fue la humillación. La idea de que los dos os reíais de mí a mis espaldas. Nunca me reí de ti, Ricardo. Me sentía culpable, miserable. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero no encontraba la fuerza para terminarlo, ni para ser honesta contigo. ¿Y ahora? ¿Hay alguien más en tu vida?, pregunté, nuevamente sorprendiéndome por mi propio atrevimiento. Elena negó con la cabeza. «No estoy lista para eso. Primero necesito reconstruirme a mí misma, entender quién soy fuera de un matrimonio, fuera de una aventura destructiva. ¿Y tú?». «Igual», admití, «aunque a veces la soledad pesa». «No tienes por qué estar solo, Ricardo. Eres un buen hombre. Mereces ser feliz». Esa noche, tumbado en la cama de invitados, repasé nuestra conversación. Era extraño recibir comprensión y ánimos de la misma persona que me había causado tanto dolor. Más extraño aún era descubrir que yo mismo comenzaba a verla no como la villana de mi historia, sino como otra persona imperfecta que había cometido errores, igual que yo. Mi regreso a Madrid trajo consigo una renovada determinación. Empecé a construir una vida más allá del trabajo. Me inscribí en un club de montaña. Retomé mi antigua afición por la fotografía. Incluso me ofrecí como voluntario en un programa de lectura para niños hospitalizados. Poco a poco, mi agenda se llenó no solo de reuniones de trabajo, sino de actividades que me reconectaban con partes de mí mismo que había olvidado. Fue en una de esas salidas de montaña donde conocí a Carmen, una bióloga madrileña con una risa contagiosa y una pasión por la naturaleza que resultaba inspiradora. Nuestra amistad creció naturalmente, sin presiones ni expectativas. Compartíamos cafés después de las excursiones, intercambiábamos libros, descubríamos juntos rincones escondidos de Madrid. Cuando por fin la invité a cenar, sentí un nerviosismo adolescente que me hizo sonreír. Era como redescubrir una parte de la vida que había dado por perdida. «Me gustaría que conocieras a mis hijos», le dije una tarde, mientras paseábamos por el Retiro. «Vienen a pasar todo julio conmigo». Carmen me miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «Me encantaría conocerlos. ¿Estás seguro de que es el momento adecuado?». «Nunca se puede estar completamente seguro con estas cosas», respondí. «Pero sí, creo que es un buen momento. Ellos son la parte más importante de mi vida. Y tú te estás convirtiendo en alguien muy especial para mí». Julio llegó con una ola de calor que envolvió Madrid en un abrazo sofocante. Pablo y Lucía aterrizaron con maletas llenas de ropa veraniega
y corazones rebosantes de planes y expectativas. Mi piso, generalmente ordenado y tranquilo, se transformó en un caos de juguetes, risas y energía infantil que llenó cada rincón. Les hablé de Carmen con naturalidad, presentándola primero como una amiga. Para mi alivio, la conexión fue inmediata. Carmen tenía un don especial para comunicarse con los niños, para entrar en su mundo sin condescendencia. Cuando les propuse que nos acompañara a nuestro viaje programado a la sierra, ambos respondieron con un entusiasmo que disipó mis últimas dudas. Una tarde, mientras los cuatro hacíamos un picnic junto a un arroyo cristalino, recibí una llamada de Elena. Me aparté para hablar con ella, anticipando algún problema logístico con los niños. Solo quería saber cómo va todo, dijo. Los niños me han hablado de Carmen en nuestras llamadas. Parece alguien especial. Detecté una nota de melancolía en su voz, pero también sinceridad. Lo es, confirmé. Todavía estamos conociéndonos, pero hay algo ahí. Me alegro por ti, Ricardo. De verdad. Gracias. Eso significa mucho. Hubo una pausa, y luego añadió. Sabes que siempre seremos familia, ¿verdad? No de la forma que imaginamos, pero familia al fin y al cabo. Por ellos. Lo sé, respondí, sintiendo una inesperada emoción en la garganta. Por ellos. Al regresar junto a Pablo, Lucía y Carmen, los observé reír mientras intentaban construir una pequeña presa en el arroyo. La escena destilaba una alegría sencilla, una promesa de posibilidades que meses atrás habría parecido inalcanzable. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando patrones danzantes sobre el agua. Cerré los ojos un momento, dejándome envolver por el sonido del arroyo, las risas de mis hijos, la suave brisa veraniega. En ese instante preciso, comprendí algo fundamental. La vida seguía, diferente, imperfecta, a veces dolorosa, pero también capaz de ofrecer nuevas alegrías, nuevos comienzos. Mi matrimonio había terminado, destruido por la traición y el rencor, pero yo había sobrevivido. Más que eso, había encontrado la forma de reconstruirme, de reconciliarme no solo con mi pasado, sino con la posibilidad de un futuro que ya no temía enfrentar. Abrí los ojos y me uní a ellos en su juego junto al arroyo. El agua fría en mis pies descalzos, el sol cálido en mi rostro, y a mi alrededor, la promesa de días mejores que ya no eran solo una esperanza lejana, sino una realidad tangible que comenzaba a tomar forma con cada pequeño momento de felicidad recobrada.